y Silas. Pero hoy no nos vamos a detener tanto en Pablo y en Silas, sino en el carcelero, aunque de Pablo también vamos a hablar. Pero vamos a hablar un poquito del carcelero. Una persona que quizás muchos no predican de esto, ¿no? Siempre como que se predica de Pablo y de Silas y que estaban en la cárcel y que adoraban a Dios. Qué tremendo, qué ejemplo, ¿no? Estar en la cárcel adorando a Dios. ¿Qué sería de nosotros si estaríamos en la cárcel por causa de la palabra, ¿no? Pero ellos estaban presos y estaban adorando a Dios. Tremendo. Pero acá nos está hablando del carcelero. Y acá dice, entonces los llevó afuera y les dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Dijo el carcelero. Le respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y todos los de tu casa. Repetí conmigo, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y todos los de tu casa. Decí, esa palabra es para mí. Esa palabra es para mí. Amén. A esas horas de la noche el carcelero los llevó y les lavó las heridas. Inmediatamente fueron bautizados él y todos los de su casa. Repitan conmigo, inmediatamente fueron bautizados él y todos los de su casa. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Después de esto, el carcelero llevó a su casa a Pablo y a Silas y les dio de comer. Él y toda su familia festejaron. Él y toda su familia festejaron. Repetí. Él y toda su familia Festejaron, celebraron. ¿Cómo voy a festejar yo? Amén. 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 Tomen la palabra. Aprendan a arrebatar la palabra. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué sigue diciendo? Temprano en la mañana las autoridades enviaron unos guardias a decirle al carcelero, suelta a esos hombres. El carcelero le dijo a Pablo, las autoridades han ordenado su libertad, así que salgan ahora y váyanse en paz. Qué hermosa palabra, tremendo la palabra, ¿eh? Pero hay que aprender a tomarla para uno, la palabra. Amén. Porque a veces leemos la palabra y es como que la palabra, enseguida, cada vez que estamos leyendo la palabra estamos pensando a ver para quién es. Empezamos a leer, según de lo que está hablando, decimos, esta palabra que bien le vendría a mi hijo, a mi tío, a mi marido, a mi, ¿no? Somos rápidos para... Pero la palabra es para uno. Amén. Amén. Repitan conmigo, la palabra La palabra es para mí. La Biblia fue escrita para cada uno de nosotros, también para los demás. Pero nosotros la leemos, la estudiamos, la meditamos, la atesoramos en nuestro corazón porque la palabra es para cada uno de nosotros. ¿Y cuándo es eficaz esa palabra? Cuando yo la creo, la recibo con todo mi corazón. Amén. A veces pasa que venimos a una reunión y se sueltan muchas palabras. ¿Y qué pasa? Que después viene alguien y me dice, uy, pastora, la otra vez dijo esto y el pastor dijo lo otro y me pasó. Pero no estaban todos en esa misma reunión. ¿Cuál es la diferencia? Que hay personas que se toman de la palabra, la creen, la reciben y otros dejan que el tren siga de largo. Yo me acuerdo años atrás que estaba con mi pastora y entonces justo pasa un chico y bueno, estaba pasando necesidad y estaba necesitando una moto. Entonces la pastora cuando él pasa le dice, y Dios te va a dar esa moto en poco tiempo. Le soltó una palabra ahí. Y el chico siguió de largo porque dejó pasar el tren. Y cuando se fue el chico dijimos, dejó pasar el tren, no se subió al colectivo, no se subió al tren, lo dejas pasar, o te subís o lo dejas pasar.
Porque siempre soltamos muchas palabras. Pero cuando vos vas a recibir tu milagro, el cambio, la transformación, lo que estés necesitando, cuando te apropies de esa palabra para tu vida. Amén. Si hoy nosotros contamos acá testimonios, varios testimonios, muchos testimonios, van a ver que siempre hay una palabra, o que me dio el Señor, que me dio un pastor, que me dio un profeta, que leí la Biblia, y esa palabra, ¿por qué? Porque lo que transforma es la palabra de Dios. Amén. Acá estamos viendo la vida del carcelero. Voy a poner de este lado. Y ustedes vieron que el otro día también compartí de Zaqueo, que después también un poquito lo vamos a ver. Y se me vinieron estos dos personajes, estos dos hombres, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me dijo, yo ya había preparado toda la prédica, yo ya lunes, martes ya la tenía para hoy. Pero más o menos miércoles estaba orando y el Señor me dice, cambios de vida, Mariana. Recalculando, digo, no pega con la prédica que amé. Así que dije, bueno, Señor, hablame, porque no queréis que hable de esto, así que esa prédica será para otro momento. Pero me dijo, cambios de vida. Eso es lo que está necesitando la iglesia. Cambios de vida, transformaciones verdaderas. Por eso el Espíritu Santo me dijo, el carcelero y Zaqueo. Sí, Pablo, vamos obviamente a nombrarlo a Pablo, pero Pablo ya es una lámpara encendida. Ahora vamos a hablar de dos personas que sus lámparas estaban apagadas, no encendidas. Entonces dice, primer punto, vieja vida de pecado. Todos somos pecadores. Decirle al lado que está al lado tuyo, todos somos pecadores. Todos somos pecadores. No hay uno que se salve. Pero yo soy tan bueno, Mariana. No hay bueno ni uno. No hay justo ni aún uno, dice la palabra. ¿Sí? No hay justo ni aún uno. ¿Quién es justo? ¿Quién es bueno? Dios. Si algo bueno sale de nosotros, es por Él. Es por Él. Porque el ser humano sin Dios es peor que un demonio. El ser humano sin Dios, con su vieja naturaleza, es imposible que dé cosas buenas. Y si da cosas buenas, bueno, pero malas motivaciones, malas intenciones. No hay nada bueno en el viejo hombre. Por eso Cristo tuvo que morir en una cruz por todos nosotros. Porque si hubiese algo bueno, no hubiese necesitado ir a una cruz a dar la vida por nosotros. Pero como no había nada bueno, ni había ni uno bueno, tuvo que venir Cristo, porque si no, te hubiese mandado a vos a la cruz. Hubiesen dicho, bueno, la mandamos a Normita a la cruz, porque es tan buena. No, lo mandamos a Ezequiel. La mandamos a Pochi, es tan buena. No, Jesús dijo, tengo que ir yo porque nadie puede tomar ese lugar. Entonces nosotros que somos pecadores, y acá vemos que el carcelero también, y justamente tiene un encuentro con Dios el carcelero cuando se quería suicidar. Sí, vamos a seguir, sí, por todos los puntos, sí. Entonces dice que el carcelero se quiso suicidar. ¿Cuándo te encontró Jesús a vos? A veces uno se pone mal, ¿no? Cuando uno pasa por momentos difíciles o porque otro ser querido está pasando momentos difíciles, ¿sí o no? Amén.
Pero ¿cuándo Jesús salió a nuestro encuentro? En el peor momento de nuestra vida. Si vos tenés plata, si tenés el banco lleno de plata, si tenés a tu familia que te ama, si tenés al príncipe azul o la reina Zorreguieta a tu lado, si tenés una salud de fierro, de seguro que acá no los vería. Y de seguro que yo tampoco estaría. Pero, ¿qué pasa? Que todos llegamos a un punto de quiebre, o el que nos quisimos suicidar, o que estábamos en depresión, o que se nos arruinó la familia, o sufriste un abuso, sufriste una decepción, una separación, pánico, ansiedad, lo que sea. Pero por ese motivo tuviste ese encuentro. Alguien te habló de Jesús. Y ahí le dice Pablo, no te hagas daño. No te hagas daño, le dice al carcelero. Qué lindo que haya muchos Pablos. Porque hubo Pablos que te hablaron a vos, o un Pablo por lo menos que te ha dicho no te hagas daño. Vení a la iglesia, buscalo a Jesús. Él solo te puede salvar. Sea la situación que estás pasando, Él puede cambiar tu vida. Y ahí cuando él se iba a suicidar, que se iba a clavar una espada, le dijo Pablo, no te hagas daño, en otras palabras, no te suicides. ¿Cuántos testimonios hay de personas que cuentan, me estaba por suicidar y justo apareció alguien que me dijo, Dios te ama, no cometas esa locura? O escuchan una voz que le dice, no lo hagas. Bueno, esa es la voz del Espíritu Santo, ya sea a través de una persona, ya sea el mismo hablándote directamente a tu vida, para que no te hagas daño. Y el carcelero le dijo que trajeran luz, porque estaban en oscuridad. Yo cuando leía esto, uno dice, claro, estaban en la cárcel. En ese tiempo las cárceles no son las cárceles de ahora. Cuando subía el agua de la cloaca y todo. De todo lo que se puedan pensar hasta acá el cuello. Y Pablo estaba ahí preso, no solamente en una cárcel, sino en medio de los desechos, de lo más bajo, con cadenas, con cepos, pasando hambre, pasando frío. Cuando el agua bajaba quedaba todo mojado. En los inviernos, con toda la podredumbre de lo que es una cloaca. Qué tremendo, ¿no? ¿Y saben por qué ese precio? Por hablar de Jesús. Él sí que era una lámpara encendida, ¿eh? Qué tremendo. Hoy en día, porque hace un poco de frío, ya no se viene a la iglesia. Porque se tiene un cumpleaños, no se viene a la iglesia. Porque estoy cansado, pasó todo el día y no oré. Porque salí con mis amigas y no tuve tiempo de leer la palabra. Es fuerte. El carcelero le dijo que trajeran luz, esto era profético. Él no sabía lo que estaba diciendo. Pero cuando yo leí esto, digo, qué tremendo, porque él estaba diciendo literalmente que traiga luz, que traiga una lámpara, que traiga una vela, porque estaban en oscuridad, aparte, en la cárcel, en completa oscuridad. Y le dice, traigan luz, porque estamos en oscuridad. Qué tremendo, ¿no? Y nosotros somos luz. Amén. Nosotros somos los que estamos llamados a llevar luz. Pero qué tremendo que acá un hombre que quería matar a Pablo, que odiaba a los cristianos, que lo tenía ahí preso, que lo habían dado un montón de latigazos, y ese era parte de
de repente le dice que trajera luz porque estaban en oscuridad. Él no sabía ni lo que estaba diciendo, pero realmente era eso lo que necesitaba, luz, luz. Temblando de miedo cayó delante de Pablo y Silas y les dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvos? Qué tremendo. Y cuando orábamos antes de venir para acá a la iglesia, hablábamos de esto, ¿no? Porque acá vemos que este hombre que no conocía a Dios, que no sabía nada de Jesús, que no había escuchado la palabra, ¿cómo supo para decir qué debo hacer para ser salvo? Hoy en día abrimos casa, vamos a los hospitales, mandamos mensajitos, vamos a visitar, estamos en la iglesia y les decimos, ¿sí o no? Sí. Recibí la salvación, recibí a Jesús, hay un cielo, hay un infierno, aceptalo. Y la gente, oye, sí, ¿querés repetir? ¿Querés hacer la oración? Sí, hacen la oración y después. Hoy en día muchos van a las iglesias, se abren las casas, van a las casas. Son muchos los que buscan los panes y los peces, los milagros. Y Dios quiere sí hacer milagros. Pero este hombre no le dijo así un milagro. Estoy enfermo, no tengo plata, me quiero comprar un auto y no tengo, me quiero cambiar los muebles de mi casa. Miren lo que les dijo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Wow. Impresionante la revelación que le daba el Espíritu Santo. Porque esto, ¿quién se lo reveló si no es el Espíritu Santo? Eso es lo que estamos orando. Que el Espíritu Santo traiga revelación, convicción. A veces pasa que hablamos a las personas y les decimos, vos sabés que hay un cielo, que hay un infierno. Vos sabés que si Jesús no está en tu corazón no tenés vida eterna. Vos sabés que si no le entregás totalmente tu vida a Él, si se cierran tus ojos, ¿dónde vas? Estamos viviendo momentos con Cristina difíciles. Todos saben, su mamá le dijeron que ya está por partir. Antes de ayer lo internaron a Oscar, perdió el conocimiento. Y, iglesia, ¿estamos preparados para partir? Uy, Mariana, qué palabra. ¿Saben a mí lo que siempre tuve esto, siempre? De querer salvar almas. Porque de chiquita fue tan fuerte eso en mí, decir, ¿cómo hago para no ir al infierno? Le dije a mi hermana, con 7 años. Ahí tuve la revelación, que había un cielo, que había un infierno, y que si yo no aceptaba a Jesús en mi corazón y no me entregaba completamente a Él, yo no iba al cielo. Y a partir de ahí eso fue tan fuerte, como que Dios me marcó a fuego. Y siempre tuve eso. Yo veo una persona y yo estoy pensando para que sea salva. A mí otra cosa, sí oro por todo lo demás. Pero yo siempre veo, ¿es salva? ¿Tiene a Jesús? ¿Está en el camino? ¿Se está apartando? Porque mi carga es que nadie se pierda. La carga de los pastores, ¿cuál es? Que las ovejas no se pierdan y que los que están perdidos vengan al redil y se salven.
porque no sabemos el día ni la hora que Jesús viene, pero tampoco sabemos el día ni la hora que podemos partir. Estoy publicando en la red, en Facebook, en Instagram, y de repente lo veo a Oscar, que sube la hija, que está internado, una foto de él, y que está mal, y que... Chivo. Así. Estaba en la casa, pierde el conocimiento, se descompensa. Y el carcelero, sin que nadie le diga nada, ni nadie le diga nada, no ha habido nunca una reunión, no ha habido nunca la casa de Susana, no había nunca estado en el Castel cuando íbamos a repartir vianda, ni al puente de José León Suárez. El carcelero no estuvo en ningún lado, pero en ese momento tuvo la convicción y le dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces ellos le anunciaron el mensaje del Señor al carcelero y a todos los de su casa. ¿Por qué? Porque el carcelero reconoce a Jesús como su Mesías, como su Salvador, y se lo lleva a su casa. ¡Qué conversión! Se jugaba la vida este hombre. Porque él tenía que cuidar a Pablo de que esté ahí. Y si Pablo se llegaba a ir de ahí o le llegaba a pasar algo, le costaba la vida. Pero inmediatamente cuando recibe a Jesús, porque Pablo y Silas le anuncian el mensaje de salvación, él recibe a Jesús. Y su vida es transformada completamente. ¿Qué pasa cuando recibimos a Jesús? Nuestra vida es transformada completamente. A veces vemos iglesias atestadas de gente. Yo ya hablaba con Susana y le decía esto. Pero de esas iglesias atestadas de gente, ¿qué diferencia hay de esa gente con los del mundo? ¿Son salvos todos los que están ahí dentro de esa iglesia? Porque en la iglesia pueden venir a la iglesia, pero la iglesia no te salva. El que te salva es Jesús. Y porque sos salvo venís a la iglesia para cuidar de tu salvación. Pero si Jesús entró en tu corazón, tiene que haber cambios. Y acá estamos viendo el cambio tremendo de este carcelero. No le preguntó a la mujer, a los hijos: ¿puedo llevar a Pablo y a Silas? Imagínate si la mujer se enteraba. Porque ahí todos estaban jugando la vida. Y por ahí la mujer le decía al carcelero: no lo traigas a ver si nos matan. No, el carcelero. Porque ese carcelero se ve que era cabeza de hogar. No gobernaba la mujer, gobernaba el hombre. Y cuando él dijo: vamos a mi casa, vamos a mi casa. ¿Y la mujer qué hizo? Se sometió. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Y por lo que pasa. Entonces dice que por su conversión la familia conoció a Jesús y también tu familia va a conocer a Jesús. Amén. Sí, Señor. Inmediatamente fueron bautizados él y todos los de su casa. ¿Vieron cómo pasó allá en lo de Cristina? Porque cualquiera podría decir: uy, ¿cómo los bautizan en la casa de Cristina? En la iglesia. Hoy me escribió una de las chicas que está viniendo y me pidió que hagamos un bautismo. Pero la otra vez estuvimos ahí y el Espíritu Santo le dijo al pastor: esta pileta acá es para hacer bautismo. A veces hay tanto protocolo, ¿no? Yo pensaba la otra vez, digo, se llena la casa de Susana, listo, se entregan a Cristo, tiene una pileta ahí afuera, también los podemos bautizar.
bautizados, no esperaron para llevarlos al río, para llevarlos a la iglesia. A ver, Pablo, ¿dónde te estás congregando? Sí, gloria a Dios, vamos a hacer un bautismo acá. Cuando el Espíritu Santo nos diga, tenemos pensado más o menos una fecha, pero cabremos, vamos a un lugar, predicase el Evangelio, la gente salva, recibe a Jesús, y después ¿qué tiene que hacer? Bautizarse. Entonces dice, inmediatamente fueron bautizados él y todos los de su casa. Él y toda su familia festejaron porque ahora creían en Dios. ¡Wow! Inmediatamente, esto me decía el Espíritu Santo, en una madrugada, porque esto pasó a medianoche. O sea que en una madrugada parte, porque ya a medianoche estarían por las 3 de la mañana. Hubo ese temblor y las puertas se abrieron y pasó todo lo que pasó en esa cárcel. Pero ¿cuánto tiempo tuvo? El carcelero fue salvo, se fueron de ahí, el hombre lo lleva a la casa. Bueno, él ya había recibido a Jesús, ahí recibe a Jesús toda su familia, inmediatamente fueron bautizados. O sea que le dijeron, no sé qué sería en ese tiempo, si tendrían ahí una bañadera. Pileta no creo que tengan, pero dice que fueron bautizados ahí. En esa madrugada pasó todo esto. Porque vieron, a veces uno lee la palabra, pero nos ponemos a meditar. ¡Qué tremendo! Y a veces decimos, no, ahora porque tenemos que dar el curso de esto, el curso del otro, y el curso del liderazgo, y el curso del bautismo, y el curso de... Sí, enseñamos las cosas. Pero, ¿sabes quién te enseña? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. A veces hay tanto curso, de encuentro, preencuentro, reencuentro y campamento, del campamento y del recontracampamento. ¿Y qué pasa con la gente? Porque uno después habla con esas personas y empezás a hablar y te das cuenta que no saben si son salvos o no. Porque si les empezás a hablar y los apurás un poco, dudan de la salvación. Para que siga predicando el Evangelio en ese lugar. Y Dios nos pone a todos en un lugar. Esto es algo que nosotros tenemos que tener en claro. Vos estás acá porque te puso Dios. Dios te trajo acá, Él te trajo. O cuando alguien me escribió un mensajito, el Espíritu Santo te inquietó para escribirme y venir y hablarme. O el pastor. No es que, vieron que muchos dicen, cualquier iglesia, total en toda está Dios. No. Primero que en todas no está Dios. En algunas sí, pero hay de todo. Hay que tener cuidado en estos tiempos. Pero por el otro lado, dice que las ovejas escuchan la voz de su pastor y conocen su voz. Y le siguen. O sea que para cada oveja hay un pastor. No es cualquier pastor. Vos naciste en tu familia, vos no naciste en cualquier familia. Vos tenés una mamá y un papá que Dios te los puso. Y vos no puedes ir mañana, a la semana, y bueno, ahora cambio de padre, porque no me gustan, porque me dijeron algo que no me gustó, porque no me enojé, no me llamó, no me habló, me voy a otro lado, y me vi a otro lado, y me vi a otro lado. No, Dios te trajo, establecete y camina al lado de tus padres espirituales. ¿Para qué? Para crecer, para avanzar y para que puedas cumplir con el propósito que Dios tiene con tu vida. O sea que a Él lo dejó en ese lugar. ¡Qué tremendo! ¡Qué hermoso! Porque ¿cuántos no dice? Pero habrán conocido a Jesús aparte de su familia. ¿Cuántos?
Esa madrugada conoció toda la familia, pero después de eso, ¿cuántos habrán conocido a través de ese carcelero? Entonces, esa madrugada él era una lámpara apagada, pero después de esa madrugada, el carcelero fue una lámpara encendida. Qué tremendo, ¿no? Él estaba profetizando, traigan luz, porque está acá todo en oscuridad. Y se hizo la luz en su vida. Allí vivía Zaqueo, un hombre muy rico que era jefe de los cobradores de impuestos. Zaqueo salió a la calle para conocer a Jesús, pero no podía verlo, pues era muy bajito y había mucha gente delante de él. Entonces corrió a un lugar por donde estaba Jesús. Repetí conmigo, corrió a un lugar. Otra vez, corrió por donde Jesús tenía que pasar. Y para poder verlo se subió a un árbol de higos. Cuando Jesús pasó por allí, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, bájate ahora mismo porque quiero hospedarme en tu casa. Zaqueo bajó enseguida y con mucha alegría recibió en su casa a Jesús. Y cuando la gente vio lo que había pasado, empezó a criticar a Jesús. Repetí conmigo, empezó a criticar a Jesús. Menos mal que esa era gente de ese entonces. Ahora no hay más gente que critica a Jesús, ni a los pastores, ni a la iglesia. Y a decir, ¿cómo se le ocurre ir a la casa de ese hombre tan malo? Después de la comida, Zaqueo se levantó y le dijo a Jesús, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo. Y si he robado algo, devolveré 4 veces esa cantidad. Y Jesús le respondió, desde hoy, tú y tu familia son salvos, pues eres un verdadero descendiente de Abraham. Amén. Acá estamos viendo la vida de Zaqueo. Acá él no se estaba por suicidar. Él era un cobrador de impuestos. Él se dedicaba con guantes blancos. Pero sean guantes de los que sean, robaba. Entonces, llegó a ser rico. Sabemos que igualmente siempre cuando es por el robo, tarde o temprano, no termina bien. Pero bueno, acumulaba plata, de todo lo que robaba. Pero este hombre, al que todos juzgaban y al que todos hablaban mal, porque vieron, si alguien roba, o está en la droga, o está en adulterio, lo que sea, empiezan, ¿no?, a hablar. Y hoy, Dios mío, si encima uno va a la casa de esa gente. A mí me ha pasado años atrás, cuando abrí una casa allá en la Villa 18, allá en ese barrio, y me acuerdo que iba, claro, los remiseros no me querían ni llevar ni dejarme ahí a... Una vez me llevaron, después cuando volví a llamar, decían, no podemos, no hay auto, no. Y después la agarraron a mi abuela, y me acuerdo porque eran los remises que usaba mi abuela, ¿no? Entonces... Le dicen a mi abuela, ¿usted sabe dónde su nieta se está metiendo? Es terrible ese lugar. ¿Qué hace su nieta ahí? Claro, imagínense. ¿Qué hace la pastora y el pastor en el barrio Curita? Hablan de santidad, pero no sé. Empiezan las malas lenguas, ¿vieron? Y así empezaron a criticar a Jesús. Porque si te juntás con una mujer de la vida, la pastora, ¿viste con quién estuvo? Con la que para en la esquina de allá del Castex. Encima no sabés si es él o ella. O si es él y ella. Y andaba caminando con esa persona. Bueno, hay que dejar que hable. Sí. Decirle al que está a tu lado, deja que hable. Yo sé quién soy.
Entonces dice que él corrió, este delincuente que tenía rotulado ladrón, corrió por donde Jesús pasaba. Y a veces vos sos una ama de casa, una maestra que no sale ni a la calle y de la casa al trabajo y del trabajo a la casa y así toda tan perfecta, tan buena. No sos como Saqueo. Pero Saqueo, este delincuente que lo habían rotulado así, ladrón, lo peor de lo peor, corrió hacia Jesús. Pero a veces tenemos personas que se creen tan buenas, tan buenas, que no corren a Jesús, porque no lo necesitan. A mí muchas veces me dijeron, qué bueno, Marianita, que vas ahí, que te hizo bien. Qué bueno, porque esa persona está muy bien. Qué bueno, Marianita. Y ahí van todos los que tienen tantos problemas, que están tan mal. Y yo por dentro pensando, Dios mío, qué lástima que vos no te podés ver cómo está. Pero bueno, hay que tener sabiduría. Porque todos necesitamos a Cristo. Amén. Y él le dijo, quiero hospedarme en tu casa. Saqueo con mucha alegría recibió a Jesús en su casa. Como vos recibís a los pastores en tu casa con mucha alegría. Yo lo voy a recibir. Cuando te decimos vamos a ir a visitarte. Con mucha alegría. ¿Abrimos tu casa? Sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Con mucha alegría. Porque mi casa es para Él. Amén. Amén. ¿Qué cantamos hace un rato? Esta es tu casa, no es mi casa. ¿Y sabes una cosa? No una casa, una cosa donde vos vivís no es tuyo. No. Decirle a que está a tu lado, no es tuyo. No es tuyo. ¿Sabes una cosa? Tu auto no es tuyo. Lo tenemos que poner y entregarlo a Él para su servicio. ¿Querés que te vaya bien? Abrí tu casa, recibí a los siervos, bendecí, honrá, predicá. La gente comenzó a criticar a Jesús. ¿Cómo se le ocurre ir a la casa de ese hombre tan malo? 4. Saqueo se arrepiente y devuelve 4 veces lo que había robado. Muestra frutos de arrepentimiento. Saqueo y toda su familia se salva. Otra vez el Espíritu Santo me volvió a decir lo mismo. Mariana, ¿quién le dijo a Saqueo que era un ladrón y que devuelva 4 veces lo que había robado? ¿Quién le dijo? Léelo en la palabra. Nadie le dijo. Dice que Jesús simplemente le dijo, Saqueo, miren, había tú una multitud, pero por algo Jesús puso los ojos en Saqueo. Podría haber ido a la casa de cualquiera de esa multitud, pero eligió a Saqueo. ¡Hey, Saqueo, voy a hospedarme a tu casa! Y cuando fueron a la casa, Saqueo lo recibió alegre, abrió la puerta de su casa y Jesús. Pero Saqueo estaba feliz. Y vaya a saber lo que habrán hablado. Pero en ningún momento dice que Jesús le dijo, deja de robar, Saqueo. Sos un narco vos, Dejá de vender droga. Dejá la fornicación, no vayas más a la bruja. Saqueo. Abandoná el juego, le dijo.
solo Jesús fue a la casa de Zaqueo. Y Zaqueo vio su condición. Porque lo que hace el Espíritu Santo es mostrar la condición en la que estamos. Nada más que a veces la vemos o no la queremos ver. O la vemos pero no queremos hacerla. Queremos seguir con la misma vida. Pero donde está la presencia de Jesús, hay arrepentimiento, hay convicción. A veces pasa que la gente a mí me habla y me dice, tengo que contarte algo, tengo que decirte algo, y abren su corazón y de cosas muy, muy fuertes. ¿Y quién se las dijo? ¿Cómo las vieron? Y está el que abandona y el que después no abandona. Pero en el caso del carcelero y de Zaqueo, ¿qué hicieron? Abandonaron. Lo dejaron. Por eso dice, hubo frutos de arrepentimiento. Siempre que Jesús entra a una vida, hay frutos de arrepentimiento, hay cambio. Por eso el Espíritu Santo me dijo cambios de vida. Cuando era más chico, mi hijo, el más grande, Leandro, siempre bromábamos y nos reíamos. Y me acuerdo que, porque íbamos a la radio cristiana, también el pastor iba a la radio cristiana, y contaban testimonios, ¿vieron los testimonios? Y entonces decíamos, y bueno, y vos antes robabas, ¿y ahora? Y él decía, tampoco. También. Empezaba a bromar. Y bueno, y antes te emborrachaba, y ahora también. Hay que reírse, gente. Pero Cristo marca un antes y un después. No podemos seguir igual. Obvio que sí va a haber un proceso de transformación. Pero yo recuerdo cuando empecé a ir a la iglesia, y no fue que todo lo cambié en un día, pero empezó la convicción. Y ese mismo día que me volví a Él, ya empecé a dejar cosas, ya empecé a cambiar. Y volví al otro domingo y volví a escuchar y decía, no hay que pelear. Y volví al otro domingo y no hay que mentir. Y volví al otro domingo y hay que diezmar. Una vez voy y le digo a mi marido, ¿sabes lo que me hablaron del diezmo? Y él me dice, ¿y eso? Y le digo que hay que dar el 10% a la iglesia. Le digo, le estamos robando a Dios. Ahí tuve la convicción. Y él me dice, bueno, deja que paguemos la deuda y después diezmamos. No, le digo, porque estamos robando ahora. ¿Y cómo vamos a pagar? Y bueno, Dios nos dará. Pero era la convicción que entraba. Iba a la iglesia y estaba mal, y porque mi marido me fuma, se queda jugando, fumando. Bla, bla, bla. Y pero vas a ver, en poco tiempo lo tenés acá, me dijeron. Va a venir mi marido. Y llegaba y yo todo lo creía. Y a veces mi hija me decía, ay mami, vos te la crees toda, me dice. ¿Cómo dice eso? Dice todo, dice como... ¿Pero qué dice la palabra? Que hay que ser como niños. Pero la cuestión que me contestaba, los milagros ocurrían. El ser cristiano no es una religión, es un cambio de vida. A ver, repitan conmigo esto. El ser cristiano no es una religión, es un cambio de vida. Jesús marca un antes y un después cuando entra en un corazón. Por tu cambio, decila que tenés a tu lado, por tu cambio, tu familia será salva. Amén. Amén. Porque tu familia va a ver el cambio, tus amigos. Amén.
tus conocidos. Y eso es lo que pasaba con ellos. Este es el ladrón. Ahora me está trayendo 4 veces más. Vos calcula a alguien que te robó y te trae 4 veces más. ¡Wow, Señor! ¡Qué conversión! Y así. Y la gente, ¿cómo no va a querer de ese Jesús? Ustedes piensan. Así que Zaqueo y el carcelero pasaron de ser lámparas apagadas a lámparas encendidas. Porque la luz resplandeció en ellos. ¿Y qué pasó? Hubo un cambio de vida. Por eso es raro cuando nadie quiere de Jesús, cuando nadie habla o se te acerca o no ganas a nadie, no pasa nada. Y a veces me ha pasado. Yo digo, ¿qué pasa con esta persona, Ya, a veces me habla la familia, por Facebook, por diferentes lados. Y me dicen, sí, igual. Vos no sabés lo que es en mi casa. ¿Qué le puedo decir yo? A mí saben y al pastor lo que nos interesa es el cambio de vida. Porque acá en la iglesia somos todos buenos, ¿sí o no? Todos nos saludamos, todos nos abrazamos, todos somos maravillosos. Pero en tu casa, ¿cómo sos? A mí, gloria a Dios por los dones. Gloria a Dios. Es lindo cuando profetizan, cuando Dios les da un sueño, es lindo cuando predicar. Yo veo los dones que tiene cada uno. Pero ¿saben a nosotros lo que nos interesa? ¿Qué sos en tu casa? ¿Qué dice tu marido de vos? ¿Qué dicen tus hijos de vos? Porque si ellos ven un testimonio, van a venir a los pies de Cristo. ¿Saben la forma mejor de predicar el Evangelio cuál es? Con nuestro testimonio. Yo era una loca. Pero un día él me dijo, ¿sabes por qué empecé a ir a la iglesia? Por el cambio que tuviste. Amén. Y siempre, ¿cómo me ves? Le digo, ¿cómo ando? Y él cada tanto me dice, ¿cómo me ves? Y entonces si hay algún punto que ajustar, ¿vieron? Él me lo ajusta y yo se lo ajusto. Y nos ajustamos. Porque a mí me interesa cómo mis hijos, mi esposo me ven más que ustedes. Porque la verdadera Mariana está en dónde. No más. Levántate, porque es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon manos a la obra. Levántate, avanza, continúa y no vuelvas atrás. Párate firme. Es una postura espiritual. Así que ponete de pie, párate firme. Párate firme. Nos paramos físicamente, en lo natural, pero en realidad ahora que te pusiste de pie, te estás parando en lo espiritual. Porque como hijos de Dios se nos ha dado una posición espiritual de autoridad como hijos para tomar todo lo que Dios tiene para darnos. Y podemos estar pasando las peores pruebas, las peores situaciones,
Pero si sos una lámpara encendida como Pablo, no solamente vas a pasar la prueba, sino que ahí en la cárcel donde te toque pasar estar, vas a ser luz. Ahora si sos una lámpara apagada, hoy es el día de volverte a Él con todo tu corazón y decirle: encendé mi lámpara. Encendé mi lámpara, no quiero ser más una lámpara apagada. No quiero vivir más, porque si leo las historias, me identifico más con el carcelero y con Zaqueo que con Pablo. ¿Con quién nos estamos identificando? Porque si después de acá vas a tu casa y peleás y te enojas y tratás mal a tus hijos, tratás mal a tu nieto y tratás mal a ¿te estás identificando más con Zaqueo? ¿Te estás identificando más con el carcelero? Pero si tu lámpara está encendida, es porque hubo un cambio de vida. No es que somos perfectos, pero en cuanto el Espíritu Santo muestra cosas en nuestro corazón que debemos cambiar, nos tenemos que arrepentir y cambiar. Toma el lugar que Dios te dio. Dile al que está a tu lado: toma el lugar que Dios te dio. Y lo que venga, repetí, lo que venga, o lo que sea que pases, lo resistes, pero de pie. Todo es una decisión. ¿Por qué Pablo pudo pasar todo lo que pasó? De pie. A veces estamos en cama enfermos. Ustedes saben, yo estuve internada 15 días, grave, mal. Pero estaba acostada, pero estaba de pie. Y a veces podés estar de pie, pero estás acostada. Tenemos que estar de pie. Tenemos que tomar el lugar que Dios nos dio. Tenemos que encender cada día nuestra lámpara. Porque van a venir pruebas, van a venir luchas, van a venir situaciones. El tema es: ¿tu lámpara está encendida o está apagada? Porque si tu lámpara está apagada, no vas a poder cambiar de vida. Hay gente que quiere cambiar de vida, quiere dejar cosas, quiere que todo, debilidades, pecados, situaciones. Su casa, que cambie su casa, pero no cambian ellos. Quieren que la familia se salve, pero tienen que primero salvarse ellos. ¿Cómo está tu lámpara? ¿Encendida o apagada? Cerrá tus ojos y empezá a hablar con el Señor. Vamos a adorarlo. Y autoexaminá tu vida y decir: ¿cómo estoy, Señor? ¿Cómo estoy, Señor? Muéstrame, así como le mostraste al carcelero, le mostraste a Zaqueo la condición de su corazón. Con solo el hecho de que Jesús entrara a su casa, nadie le tuvo que decir nada. Y hoy Jesús está aquí. Jesús está aquí. Y yo sé que Jesús te está mostrando tu vida en esta hora. En medio de las reuniones, cuando entraste a este lugar. Sabes que hay cosas que tienen que ser transformadas, cambiadas. Y es necesario renunciar a todas esas cosas que apagan la lámpara. Y que muchas veces te hacen vivir en oscuridad. Espíritu Santo, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, Espíritu Santo.
verdaderos, cambios de vida. Dile al Señor, perdona mis pecados. Perdóname, Señor, por aquellas cosas que contristan tu corazón.